aturdido, profe, porque terminamos pesados, todo el parcial de inglés. Sí, por eso. Bueno, terminamos esta clase y bueno, y la siguiente la dejamos para la otra si quieren. Como usted diga, Ok, profe. profe. Bueno, sí, como usted quiera, profe. O como diga Silvia. Que es la delegada. Claro, claro. Qué maldito que sos, Mati. Ya nos vamos a encontrar, ¿eh? Y ojo, Ojo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, habíamos visto los objetivos de una auditoría ambiental. Ahora vamos a ver la amplitud, que es lo que abarca, digamos. Bueno, la amplitud, tenemos, como ya les había dicho en la clase anterior, todas las auditorías son por lo generalmente diferentes, porque depende de la empresa, de la industria que se va a auditar y qué es lo que ellos nos piden que auditemos. Porque a veces nos dicen, ¿podés auditar todo o solamente el proceso de producción o qué sé yo, solo la parte, no sé, de disposiciones? Bueno, eso depende. Bueno, y por lo general, entonces, una auditoría tiene, primero tenemos que determinar el alcance, el objetivo y la duración que va a tener cada auditoría que se realice, porque recuerden que las auditorías tienen que ser periódicas. Es decir, yo hago una auditoría, obtengo un resultado, le presento a la cabeza de la empresa los resultados, ellos me dicen, se va a hacer esto, esto y esto. Bueno, entonces yo te doy, por ejemplo, un mes para volver y constatar si hay cambios. Entonces, por eso la duración de cada auditoría que se realice, la frecuencia, el número, la importancia, la complejidad, la ubicación de las actividades que se auditen, las normas, todos los requisitos legales, la necesidad de acreditación o certificación, que eso habíamos hablado, que una cosa es que lo hagan de manera interna y otra es que lo hagan a través, por ejemplo, de las normas ISO, que eso sale un buen billete, pero la etiqueta verde es mucho más power, digamos, mucho más grosso. Las conclusiones de las auditorías previas, porque como ya les dije, se van realizando distintas auditorías para ver si va mejorando el tema. Y por último, los cambios significativos en las operaciones de la organización, si se produjeron o no cambios significativos, porque a veces no pasa nada. El alcance de esta auditoría se puede contemplar desde 3 puntos de vista distintos: el organizativo, el técnico y el ambiental. El organizativo es cuando se analizan los aspectos legales de la situación. Y esto va a la parte organizativa y la económica financiera. En la parte técnica se llevan a cabo análisis técnicos de las situaciones de las materias primas, principalmente, y se investigan los procesos productivos, que ahí es donde se generan por lo general la mayor cantidad de residuos durante el proceso productivo, que es el tema de los residuos es uno de los puntos más importantes en las auditorías ambientales. Bueno, también la toma de muestras de los factores del medio físico, con mayores posibilidades de quedar impactados. Como hablábamos en la clase anterior, por ejemplo, la empresa X que tira sus residuos líquidos, sus efluentes líquidos a la laguna. Entonces, ¿cuáles son los factores del medio con más posibilidades de quedar impactado? El agua de la laguna y el suelo, todo el suelo alrededor. Bueno, se hace también un estudio de la eficacia de las medidas correctoras, es decir, si sirvieron o no sirvieron y si hay que cambiarlas. Y bueno, después la gestión de los residuos, etcétera. Todo eso va en la parte técnica. Y bueno, y por último la parte ambiental, evaluando los efectos que se producen en el desarrollo de la actividad en el medio. Profe, ¿qué ente es el que regula a nivel acá provincial o ya sea municipal en el caso de que una quiera hacer una denuncia por contaminación o olores en, por ejemplo, una laguna por desechos? Tengo la APA, la Administración ¿no? Provincial del Agua. Sí. Ah, ok.
Sí, Pero en este caso, por ejemplo, tengo gente que estaba quejando de comentario de que en la planta de residuos de tratamientos cloacales, lo que sale del producto del tratamiento sigue teniendo muchísimo olor y lo largan frente a una laguna donde hay viviendas, comercios, todo. totalmente, sí, siempre se hizo así, sí, es un Y desastre. eso que se recupera, que supuestamente es recuperado del tratamiento cloacal y todo eso, ¿en qué grado? O sea, o sea, se recupera, pero ¿qué? ¿Sirve para Digamos, potabilizar? ¿Se puede ocupar? ¿O en qué no, carácter queda eso? no, queda como aguas grises, queda como aguas grises. Por ejemplo, un ejemplo de aguas grises son las aguas que cuando usamos el agua después de lavar los platos con detergente y con grasas, eso ni loca, No, después lo podés consumir, digamos, porque sigue siendo tóxico. no hay forma de revertir, digamos. No, ¿Y qué es el pero tratamiento que se le hace? se les ¿Por qué hace, dicen que es tratada ese agua? exacto, se le tienen que hacer distintos tratamientos físicos y químicos. Se le echan ciertos productos, digamos, como para, a ver, te voy a decir así, re grosso, re, nada que ver. ¿Por Por ejemplo, sedimentación y decantación? esa es una. Pero después, por ejemplo, hay que eliminar las grasas. Pero cuando las grasas, digamos, las grasas tienen componentes biológicos, por lo tanto, mueren cositas ahí adentro y hay que Se degradar pudre y también esas genera el olor a cositas, podrido. entre otras cosas, sí. Pero también las partes químicas, digamos, por ejemplo, si tienen, ay, no me está saliendo ahora este componente, este elemento químico que tiene olor a huevo podrido. Eh, Amoníaco. sí, no, pero el elemento químico en sí no me está saliendo el nombre. ¿As? ¿AS? Azufre. Azufre, ahí está. Ay, yo tengo eso, disculpen. Por ahí me quedan, digamos, en mi cabeza está ahí resonando por ahí o la, no sé, la primera letra de la palabra, cosas así, no me sale por lo general, pero bueno, disculpen, ustedes me ayudan. Sí, el azufre, por ejemplo, si Sí, tiene azufre, digamos que no es algo biológico, pero es tétrico, es de terror. Y bueno, y la idea es esa, que a través de distintos tratamientos físicos y químicos, los que vos habías nombrado eran del tipo físico, pero también químicos, se le echan muchos productos, digamos, para tratar Eso, eso es para que en sí no salga crudo afuera y no dañe la capa de ozono, en realidad sería así. la O parte es, gaseosa, sí, los residuos gaseosos sí, pero después no te olvides que es puramente líquido, eso es líquido, y al ser líquido va a ¿y eso contaminar. contiene olor porque no está bien tratado o por qué? Porque si se supone que se Exacto. hace el Sí, tratamiento, no debería de generar no olores. lo hacen bien, nunca lo hicieron bien y no tienen intención de hacerlo bien porque eso sale caro. Eso sale caro, pero queda re lindo llenarse la boca con decir que nosotros tenemos una planta de tratamiento de efluentes cloacales. Queda re bien para la foto, pero no lo hacen. No lo hacen, Claro, nunca lo si no, hicieron no y te debería de juro que no. generar olores. Exactamente. No, digamos, es un delito ambiental tremendo que lo eliminen así, digamos, al medio, en este caso al agua, que a su vez está contaminando el suelo. Es tremendo. Bueno, sigo. Bueno, dice que a pesar de esto, el alcance de una auditoría está dado en función de las necesidades de la empresa, que era lo que estábamos diciendo recién, así que paso. Entonces, ahora, ¿quién hace una auditoría ambiental? La responsabilidad de la gestión de un programa de auditoría debe asignarse a una o más personas con conocimientos generales sobre los principios de auditoría, competencia de auditores y aplicación de técnicas de auditoría. Es decir, a ver, en una empresa X, vamos a ver, en un frigorífico, el dueño del frigorífico decide que van a hacer una auditoría ambiental interna con personal de la misma empresa y qué sé yo, llama, no sé, a un carnicero, llama a un, no sé, a un administrativo, llama a uno de limpieza y le dice, ustedes tres van a conformar el equipo de auditoría ambiental. En realidad no se puede porque esta gente tiene que estar capacitada, tiene que saber lo que hace. Por eso nosotros nos estamos capacitando para esto, para
para que después nos paguen bien como corresponde. Nosotros estamos estudiando para capacitarnos y más adelante tener un buen sueldo acorde, entre otras cosas. Y aparte para que se hagan bien las cosas. Estas personas deben tener conocimientos técnicos y de negocio de las actividades que van a auditarse. Y algunas de las funciones son lo que ya habíamos dicho: establecer los objetivos, la amplitud del programa, las responsabilidades, los procedimientos, asegurarse que se proporcionen recursos, por ejemplo, formación y auditorías internas, la implementación del programa de auditorías, que se mantengan los registros durante las auditorías. Sí o sí siempre tiene que quedar todo registrado, todo debe estar documentado y guardado, porque siempre volvemos atrás y comparamos. Y bueno, y después realizar seguimientos, revisar y mejorar los programas. Bueno, ahora bien, existen 3 tipos de auditorías. Las auditorías pueden ser internas, como ya dijimos, por el personal de la misma empresa, de la misma organización. En el caso de las auditorías que las pida un cliente, que eso también habíamos hablado en la clase anterior, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Bueno, o en el caso de las auditorías que lo hagan las entidades de certificación, como yo les dije, por ejemplo, las normas ISO. Las auditorías ambientales se realizan a través de un equipo auditor, que este concepto se define como una persona o un equipo, ya sea perteneciente al personal de la empresa o externo, que tiene muchos conocimientos de los sectores y campos comprometidos en el ámbito de la auditoría. Es decir, que conoce muy bien cómo funciona esa empresa, o esa organización, o esa industria, con amplias nociones y experiencia en relación a los aspectos técnicos, ambientales y de gestión, y de la normativa pertinente, es decir, la normativa que se aplique, porque no toda la normativa ambiental se aplica en una auditoría ambiental, porque, por ejemplo, si es una empresa de catering, de comidas, como les había dicho en el videito anterior, no va a aplicar la ley de residuos peligrosos, por ejemplo. Eso tenemos que tener en cuenta, por eso se habla de normativa pertinente. Y bueno, y se debe contar con la suficiente formación y pericia como auditores para alcanzar estos objetivos. El equipo tiene que ser independiente para poder emitir un dictamen objetivo, para poder hacer un buen informe. No tienen que estar influenciados por nadie, tienen que ser totalmente independientes. Además de los conocimientos técnicos que deben tener, tienen que tener la capacidad de comunicación. Es decir, tienen que poder hablar desde con el presidente de la empresa hasta con el guardia de seguridad nocturno, digamos. Tienen que poder hablar con ellos y que ellos lo entiendan. Esa es la idea. Tanto en una entrevista como cuando les dan un informe final. Todos tienen que saber, tienen que tener la capacidad, digamos, de comunicarse de manera correcta con los distintos niveles. Eso es súper importante. Y después, bueno, para redactar informes claros y sencillos, pero que sean concretos, tienen que ser súper completos, concretos, pero tampoco tan extensos, porque cuando un informe es muy extenso, por lo general no todos lo terminan leyendo completo. Por ahí sí la parte jerárquica lo va a hacer, pero los demás de abajo, los demás niveles no lo hacen, lo pasan de largo y entonces no se cumple nuestra función. También es importante, dice, la responsabilidad ética del equipo que esté trabajando. Toda la información recogida y el informe realizado son datos confidenciales. Yo después no puedo salir a publicar o a contarles al resto de a las otras empresas, por ejemplo, cómo resultó el informe de tal empresa. Tiene que ser un trabajo ético.
Tanto es así que los consultores y auditores ambientales, especialmente en Estados Unidos, decidieron adoptar un siguiente decálogo. Bueno, y este es el código de los auditores ambientales que se dictó en 1987 en Estados Unidos. Para ellos es súper importante. Para todos los países que ustedes piensen un poco, todos los países en desarrollo, para ellos es súper importante el tema ambiental. Y bueno, entonces existe, ya les digo, un decálogo. Les voy a leer algunos de los artículos, no los voy a volver locos con todos. Por ejemplo, el artículo 1 dice que los consultores ambientales trabajarán honesta, objetiva y diligentemente en el desarrollo de sus obligaciones y responsabilidades profesionales. 2. No participarán en acto alguno de naturaleza deshonesta, falsa o fraudulenta. 3. Procurarán mantener y mejorar sus conocimientos técnicos, pericias y competencias, es decir, capacitarse continuamente. Bueno, y ahí ya van a ver, eso los tienen en la clase, en el archivo de la clase están los distintos artículos. Bueno, y ahora les voy a nombrar los principios de una auditoría ambiental. ¿Cuáles son los principios que tenemos que tener en claro? Primero, la profesionalidad, la conducta ética, como ya les dije, la presunción ecuánime, un enfoque basado en evidencias, es decir, no podemos inventar nada, tenemos que ser objetivos, independientes, cuidado profesional y ser competentes. Esos son los principios de la auditoría ambiental. Ahora, recusar auditores. ¿Qué significa recusar auditores? Esto es más que nada cuando por ejemplo, nos contratan desde una auditoría para hacerle de una consultoría, para hacerle una auditoría a una empresa X, pero resulta que la empresa no está conforme con mi rendimiento o con mi forma de actuar, y entonces pide a la consultora que me recuse, es decir, que me saque del grupo de trabajo. ¿Qué significa entonces recusar auditores? Y esto es algo muy normal y por lo general en nuestro país sucede muy seguido. ¿Cómo? En los call centers pueden ocurrir esas cosas. Todo el tiempo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, que la cabeza, digamos, de la empresa no esté conforme porque, por ejemplo, no sé, el auditor es muy estricto con cierto tema y entonces como que empieza a molestar, entonces piden que se los recuse, que se recuse a este auditor. Eso es súper común. Bueno, tanto el cliente de la auditoría como el auditado pueden requerir la sustitución de miembros, en particular del equipo auditor, presentando argumentos razonables. Porque no me cae bien, por ejemplo, no es un argumento válido. Tienen que tener un buen argumento porque antes de que comience la auditoría se presenta al equipo auditor ante la empresa y la empresa tiene que estar de acuerdo. Sí o sí, digamos, tiene que firmar una conformidad del equipo auditor. Entonces después tiene que decir, digamos, tiene que dar un argumento razonable, como dice aquí, para poder decir, no, mira, por esta y esta razón, este auditor a mí no me cae bien y quiero que me lo cambien. Algunos de los ejemplos son que un miembro del equipo auditor sea un antiguo empleado de la empresa auditada, que el miembro del equipo auditor ha prestado servicios de consultoría a la organización auditada, que ya los auditó antes, o el comportamiento no ético, por ejemplo, de cierto miembro del equipo. Bueno, y ahora les voy a pasar un videíto que es corto, sí, creo que dura 2 minutitos,
un ejemplo, digamos, de lo que es una auditoría. ¿De acuerdo? Todas las organizaciones que han decidido implementar un sistema de gestión ambiental tienen como objetivo disminuir, prevenir y corregir los impactos ambientales que sus procesos ocasionan. Pero, ¿cómo puede una organización estar segura de que está logrando su propósito? Y sobre todo, ¿cómo puede conocer sus posibles fallas? Estos y otros aspectos más se pueden detectar a través de una auditoría ambiental basada en la norma internacional ISO 14001-2015. Los objetivos de una auditoría ambiental pueden ser diversos, dependerá de las metas que su compañía desea alcanzar. Puede ser desde evaluar el cumplimiento de su sistema de gestión hasta lograr la certificación en ISO 14001. Si se ha optado por la certificación, la organización seleccionará un organismo de certificación, quien se encargará de elegir el equipo auditor adecuado, de acuerdo a su sector y tipo de empresa, para que éste evalúe el cumplimiento de su sistema de gestión. El propósito de este equipo auditor es examinar su sistema de manera objetiva e imparcial. Al ser una visión ajena a su empresa, podrá detectar... Perdón, me fui 2 segundos a llevar a mi hija al baño y volví a estar en silencio y no sé qué pasó. ¿No están escuchando el videíto el resto? No. Sí, profe. Yo sí. Yo sí. Sí, profe. Yo sí, profe. Sí, sí. No. Yo no. Bueno, ahí me fijo a ver qué pasó. Bueno, cualquier cosa, el videito va a estar en la clase y, y después el video que yo suba va a estar ahí también. Ah, bien, gracias, gracias. Dale. No se habían encontrado en sus auditorías internas. Al término de la auditoría, su organización obtendrá un reporte en donde se detallará si su sistema está cumpliendo con los objetivos que previamente se establecieron. Se identificarán las áreas de mejora e inclusive se señalarán aspectos que requieran acciones correctivas. Si su auditoría de certificación es exitosa, su organización obtendrá un certificado que avala el cumplimiento con la norma internacional ISO 14001. Las auditorías de certificación realizadas por DQS de México tienen la consigna de... Bueno, eso ya es publicidad. Es publicidad de la empresa, así que seguimos. Pero bueno, en resumen eso es una auditoría. Ay, bueno, y con eso terminamos. Terminamos la clase de lo que es una auditoría ambiental con mis niñas. Qué lindo. Una foto de mis niñas. Así que bueno, dejo de compartir pantalla. Ahí sí escuché lo último, profe, yo nomás estaba en otra ventana. Tenía que mover el costado. ¿Viste? Bien. Bueno, me alegro entonces. Sí, gracias. Bueno, son las 1:30. Yo les vuelvo a preguntar, y esto va por ustedes, yo no tengo problema. Tengo 2 opciones para ustedes. 1, damos un ratito más de clase de la siguiente clase. Esa es una. 2, dejamos para la clase siguiente, no hay problema. O 3, ahora me surgió otra tercera opción, porque a mí me da no sé qué que pierdan una clase, porque yo las tengo contadas, tenemos 11 clases. No, esas 2 opciones. Les iba a decir grabar un videíto, que les grabe un videíto con la clase, pero no. Entonces, o seguimos un ratito más con clases, o seguimos la clase siguiente. Ustedes deciden. Yo entiendo que estuvieron de parcial, yo también fui alumna, sigo siendo, así que bueno, es opción de ustedes. ¿Nos quedamos media horita más? ¿O cortamos y seguimos la clase que viene? Completa la clase. Yo si me lo preguntan a mí, yo diría la próxima clase